Hola, soy Dante, y esto es Habitantes de las Sombras. Si llegaste hasta aquí, es porque las sombras te llaman. Dale like, comenta lo que piensas, y prepárate, apaga la luz, ponte cómodo, y disfruta este relato. Nunca pensé que estaría contando esta historia. Durante mucho tiempo me prometí a mí mismo llevarme este secreto a la tumba, pero últimamente las noches se han vuelto más pesadas. Me despierto sudando frío, escuchando susurros al pie de la cama, sintiendo miradas que no puedo ver. Tal vez, si cuento esto, me deje en paz, o por lo menos eso quiero creer. Todo empezó en el año 2017. Yo vivía en Medellín, Colombia, y no era precisamente una persona afortunada. Tenía 29 años y trabajaba en una pequeña ferretería en el barrio Mandique. Apenas me alcanzaba para pagar la pieza y comer una vez al día. Mi vida era una rutina repetitiva, gris, con una desesperanza que se colaba como moho por las paredes de mi alma. Pero todo cambió cuando conocí a Ángela. Era una mujer enigmática, de unos 40 y tantos, aunque bien conservada. Usaba siempre ropa negra, collares con símbolos extraños, y hablaba con una seguridad que rayaba en la arrogancia. La conocí por medio de un cliente habitual de la ferretería, don Eliseo, un viejito que venía cada semana a comprar tornillos que claramente no necesitaba, solo para tener con quien hablar. Un día, al verme cabizbajo, me dijo sin rodeos: «Usted lo que necesita es una ayudita del otro lado». «¿Del otro lado?», le pregunté, riéndome. «Del lado oscuro, mijo. Yo conozco a alguien que lo puede poner a facturar en menos de un mes». Pensé que estaba bromeando, pero me dio el número de Ángela y me dijo que era una bruja de las que sí hacen que las cosas pasen. Pasaron varios días antes de que me decidiera a llamarla. Mi orgullo me lo impedía, pero la desesperación me ganó. No tenía nada que perder. La cita fue en su casa, en las afueras de Bello. Era una casa antigua, de esas que parecen haber sido tragadas por el tiempo, con enredaderas cubriendo las paredes y gallinas sueltas en el patio. Al entrar, el olor a incienso y hierbas quemadas me golpeó de inmediato. En la sala había velones ojos y negros, calaveras de yeso, figuras de santos que no reconocí, y en la pared colgaba un espejo roto, cubierto parcialmente con una tela blanca. Si no tiene fe, ni se siente. Aquí el que viene es porque realmente quiere cambiar su destino, me dijo sin saludar. Me senté. Le conté todo, que estaba pobre, frustrado, que sentía que la vida me debía algo. Ella escuchó en silencio, fumando un cigarro de tabaco tan fuerte que me hizo lagrimear. Luego, sin decirme nada, se levantó y trajo un pequeño cuenco de barro. Lo llenó con lo que parecía ser aguardiente, y sacó una daga curva. Me pidió una gota de sangre. Dudé, pero lo hice. Después me miró con unos ojos que parecían ver a través de mí. «Usted va a ser rico, pero tiene que pagar el precio correcto». «¿Cuánto?». «No estoy hablando de plata. El precio es su voluntad». No entendí en ese momento lo que quería decir. Solo pensé que era parte del show. Me entregó una bolsita con unos polvos extraños y me dijo que debía enterrarla bajo la entrada de mi casa. Además, debía repetir una oración durante 7 noches, frente a un espejo, completamente desnudo, con una vela roja encendida. Lo hice todo. Al pie de la letra. Las primeras noches no sentí nada. La oración era rara, una mezcla de palabras en latín y frases que me hacían sentir incómodo, como si estuviera invocando algo. Pero el 7º día, algo cambió. Esa noche, al apagar la vela, el espejo frente a mí reflejó una sombra que no era la mía. Me paralicé. No podía moverme, y lo peor fue que vi cómo esa sombra sonreía. Al día siguiente me llamaron de una constructora a la que había enviado mi hoja de vida hacía más de 2 años. Me ofrecieron un cargo administrativo, con un salario 3 veces mayor al que tenía. Acepté sin pensarlo. En cuestión de semanas mi vida cambió radicalmente.
Ascendí rápido, empecé a ganar más dinero del que había visto en toda mi vida. Me mudé a un apartamento en el poblado, me compré una camioneta, salía con mujeres hermosas. Incluso me ofrecieron participación en un proyecto inmobiliario y para finales de 2018 ya tenía mi propia empresa constructora. Pero entonces empezaron las cosas raras. Primero fueron los sueños. Soñaba con una mujer vestida de negro que me hablaba en un idioma que no conocía, pero entendía. Me pedía cosas, me exigía actos extraños, me recordaba que el trato estaba en curso. Una noche, desperté con arañazos en el pecho que no estaban cuando me acosté. Después vinieron las presencias. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, espejos que se empañaban aunque no hubiera humedad. Escuchaba pasos en el apartamento, pero al revisar, no había nadie. Una madrugada escuché un susurro que venía desde el closet en mi habitación. Me armé de valor y lo abrí. Lo juro por lo que más quiero, había una figura adentro, agachada, desnuda, con la piel grisácea y sin ojos. Me miró con esa sonrisa torcida y desapareció ante mis ojos. Fui donde Ángela. Estaba peor que la última vez. Ojerosa, con la piel reseca y un aura pesada. Me dijo que ya no podía ayudarme, que lo que se había desatado era más grande de lo que pensábamos. Usted no pidió riqueza, me dijo. Usted pidió poder, y el poder siempre tiene dueño. Le exigí que me ayudara a romper el pacto. Se negó. Le supliqué, le grité, le ofrecí dinero. Finalmente accedió, pero me advirtió. Esto no se deshace. Solo se transfiere. Y entonces me ofreció dos opciones, pagar con mi vida o buscar a alguien más que tomara mi lugar. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando por la ventana, con el corazón en la garganta. Al amanecer, decidí que no podía permitir que eso siguiera. Iba a romper el pacto, aunque tuviera que enfrentar lo que viniera. Pero cuando desperté, no estaba en mi apartamento. Estaba en un cuarto desconocido, con paredes de adobe, un techo bajo y una única vela encendida. Atado. Frente a mí, sentada en una silla de mimbre, estaba Ángela. No parecía ella. Su rostro era más joven, pero sus ojos eran profundos, como pozos sin fondo. ¿Ya entendió quién manda?, me dijo. No podía moverme. Las ataduras eran tan fuertes que me cortaban la piel, pero no sentía dolor. Sonó una especie de vacío, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi alma flotara a unos metros, mirando todo desde afuera. Ángela, o lo que fuera esa cosa que se hacía llamar así, se puso de pie lentamente. Tú pediste, yo cumplí, dijo mientras encendía más velas a mi alrededor. Pero ahora debes retribuir. Así funciona esto. Le grité, le supliqué. Le pedí perdón. Pero ella no me escuchaba. Murmuraba algo en un idioma gutural mientras lanzaba polvo sobre el suelo de tierra. Lo más aterrador no fue la ceremonia en sí, sino lo que vi en la esquina de la habitación. Había otra figura de pie, observándome. Alta, completamente negra, sin rasgos. Su silueta parecía hecha de sombra pura, como si fuera una mancha sobre la realidad. Él te eligió. Desde el primer día que abriste el camino, Él te marcó, susurró Ángela. En ese momento, perdí el conocimiento. Desperté tirado frente a la puerta de mi apartamento. Eran las 5 de la mañana y la ciudad apenas despertaba. Estaba sucio, descalzo y con las marcas en las muñecas de las sogas. Entré tambaleando, sintiendo que algo en mí se había roto. Me metí al baño a vomitar y en el espejo del lavamanos, escrito con lo que parecía sangre, había una frase: el ciclo no se rompe, se alimenta. Los días siguientes fueron peores. Empezaron a morir personas a mi alrededor. Primero fue Juana, una chica con la que había empezado a salir. Se quedó a dormir en mi apartamento una noche y al amanecer la encontré muerta en la cama.
Los forenses dijeron que fue un paro cardíaco, pero su rostro tenía una expresión de terror indescriptible, como si hubiera visto algo antes de morir. Luego fue don Eliseo, el viejito que me había presentado a Ángela. Lo atropellaron fuera de su casa, y lo más extraño es que el conductor dijo que no lo había visto cruzar. Dijo que parecía que se materializó de la nada. Yo ya no era el mismo. Empecé a perder peso, a tener ataques de ansiedad, a escuchar voces que me llamaban por mi nombre. La riqueza seguía ahí, creciendo incluso, como si el éxito económico se alimentara directamente de la tragedia. Todo lo que emprendía prosperaba, pero cada triunfo traía consigo una muerte o una desgracia. Fui a buscar de nuevo a Ángela, pero su casa en Bello ya no estaba. Literalmente, el terreno era un lote vacío, cubierto de maleza. Pregunté a los vecinos y ninguno la recordaba. Incluso mostré una foto que tenía en el celular y todos decían no haberla visto jamás. Empecé a investigar por mi cuenta. Me fui al archivo del cementerio San Pedro y encontré registros de una mujer con el mismo nombre, fallecida en 1973, que había sido conocida como una curandera del barrio Buenos Aires. Tenía su misma cara. Eso me quebró por dentro. Lloré como nunca. Me encerré durante días, comiendo lo mínimo. Pero las sombras no se iban. Al contrario, se hacían más presentes. Un día, uno de mis socios, Hernán, me confrontó. Me dijo que había notado algo raro en mí, que desde que me involucré con esa bruja, palabras suyas, todo había cambiado. Me preguntó si había hecho algún amarre para tener tanto éxito. Su tono era acusatorio, pero también con miedo. Me puse nervioso, le dije que no sabía de qué hablaba, pero él me miró fijo y dijo: «Soñé contigo. Estabas en una ceremonia. Había fuego y sangre. Estabas entregando algo. No sé qué estás haciendo, pero yo me salgo». Se fue del país 2 días después. Su avión nunca llegó. Se estrelló en algún punto de la selva del Darién. No encontraron cuerpos. Ahí supe que no podía escapar. Que todos los que intentaban alejarse de mí, morían. Y entonces decidí hacerlo. Decidí buscar a alguien más, alguien que tomara mi lugar. No me enorgullece decir esto, y sé que me condena aún más, pero ya no tenía otra opción. Quería vivir, aunque fuera en el infierno. Recordé las palabras de Ángela: esto no se deshace. Solo se transfiere. Era cuestión de encontrar a alguien con la misma hambre que yo había tenido. Y lo encontré. Se llamaba Julián. Era amigo del primo de un socio mío. Tenía 26 años, vivía en una pensión y había perdido a su mamá. Me lo presentaron en una fiesta, y de inmediato vi en él esa chispa, esa desesperación. Empezamos a hablar, me contó su vida, sus sueños frustrados, y yo le hablé del camino rápido. Le hablé de alguien que podía ayudarlo. Le di el número. Le di las instrucciones. Le di el contacto de Ángela. Él aceptó sin pensarlo. 3 semanas después, Julián tenía un contrato millonario con una productora en Bogotá. Me llamó, eufórico, agradeciéndome. Dijo que había hecho todo lo que le pedí, que incluso había soñado con una mujer que le decía que lo había elegido. Yo solo escuchaba en silencio. Al final me dijo: «¿Qué clase de brujería es esta? Es como si todo me saliera bien». Esa noche dormí tranquilo por primera vez en 2 años. Durante algunos meses, las voces desaparecieron. Los espejos no mostraban sombras, las luces dejaron de parpadear, y ya no había marcas en mi cuerpo al despertar. Volví a salir con mujeres, volví a sonreír, incluso pensé que podría tener una vida normal. Pero eso duró poco. Un día, al abrir mi laptop, la pantalla se puso negra. Apareció una frase, en el mismo idioma extraño de las oraciones del ritual. Luego se convirtió en una frase en español: no se transfiere, solo se duplica.
No entendí al principio. Pensé que era una alucinación. Pero al anochecer, vi a Julián. No en persona. Lo vi en mi sala. Estaba flotando, gritando en silencio, con la piel quemada y los ojos reventados. Su cuerpo giraba lentamente, como en una dimensión distinta. Traté de moverme, de apagar la luz, de hacer cualquier cosa, pero estaba paralizado. La visión duró apenas unos segundos, pero bastaron. Lo supe. Julián había muerto. Fui a buscarlo al día siguiente, pero ya no existía. Sus redes sociales estaban cerradas. Llamé al número que me había dado y la operadora decía que no estaba en servicio. Pregunté a sus conocidos y todos me dieron respuestas vagas, como si su memoria se estuviera borrando. Y entonces recordé otra frase de Ángela: el poder siempre tiene dueño. Ahí entendí todo. Yo no era un simple recipiente del pacto. Era un eslabón. El pacto no era con Ángela. Era con algo que se alimentaba del deseo humano. Y yo me había convertido en uno de sus canales. Ya no podía romper el ciclo, ni pasarlo a otro. Solo podía cumplir su voluntad. Cada vez que intentaba volver a mi vida anterior, algo pasaba. Un amigo moría, un familiar se enfermaba, o incluso alguien inocente, como una cajera de supermercado, tenía un accidente frente a mis ojos. No podía parar lo que había empezado. Y entonces supe lo que tenía que hacer. No tenía escapatoria. Cada camino que intentaba tomar terminaba en tragedia. A cada paso, a cada respiración, sentía que algo más allá del mundo físico me observaba, me medía, me exigía. Yo ya no era dueño de mis decisiones. Era un engranaje en una maquinaria oscura que nunca dejaba de girar. Pensé en confesar todo. Ir a la iglesia, hablar con un sacerdote, buscar un exorcismo, lo que fuera. Fui a una iglesia vieja en el centro de Medellín. Una de esas que parecen olvidadas en el tiempo, con techos altos y vitrales cubiertos de polvo. Me arrodillé y por primera vez desde que esto comenzó, lloré como un niño. El cura, un hombre mayor con acento costeño, se me acercó. Me miró con una mezcla de lástima y miedo. Le conté todo, sin adornos. Cada detalle. Él no dijo nada al principio. Solo hizo la señal de la cruz varias veces. Luego, con voz temblorosa, me dijo: hay cosas que solo Dios puede romper, pero no sin precio. Me dio una medalla, un escapulario y una vela bendita. Me pidió que hiciera oración durante 9 días seguidos a las 3 de la mañana. Que no faltara ni uno. Me advirtió que no sería fácil. Que si fallaba, todo empeoraría. Volví a casa decidido a cumplirlo. Me aislé. Apagué el celular. Dejé de trabajar. Me preparé para esa batalla. La primera noche fue tranquila, incluso esperanzadora. La segunda, escuché pasos fuera de mi cuarto durante toda la madrugada. En la tercera, sentí que alguien respiraba detrás de mí mientras oraba. En la cuarta noche, me despertó un golpe fuerte en la sala. Salí corriendo con la vela encendida y encontré todos los espejos rotos. En cada uno de los pedazos reflejados, veía mi rostro, pero no era yo. Eran versiones deformadas de mí mismo, con ojos vacíos, piel putrefacta y sonrisas siniestras. Seguí rezando, aunque con miedo. Me costaba incluso pronunciar las palabras. A veces sentía que me ahogaba a mitad de una oración. La noche 7 fue la peor. La vela no encendía. El aire era denso, olía a podrido. En la esquina de mi cuarto, una figura se formó con el humo. Tenía cuernos, garras largas y una sonrisa que parecía estar grabada con cuchillos. No hablaba, pero sus ojos me hablaban. Detente. La voz no era en mis oídos. Era dentro de mi cabeza. No dormí. No comí. Pero no me detuve. La 9ª noche llegó.
Con el corazón en la garganta, encendí la vela, me arrodillé y recité cada palabra que me enseñó el cura. El aire se puso frío. Las paredes parecían temblar. Y de repente, silencio. Por primera vez, en meses, silencio real. No voces, no sombras, no pesadillas. Me derrumbé en el suelo. Lloré hasta quedarme dormido. Al despertar, supe que algo había cambiado. Algo se había roto. Pero también entendí que el mal no desaparece. Solo se oculta, espera. Se repliega. Volví a mi vida poco a poco. Vendí todos mis negocios. Me mudé a un pequeño pueblo cerca de Pasto, donde nadie me conocía. Intenté empezar de cero. Criar gallinas, sembrar mi propia comida, vivir lejos del dinero, del lujo, de todo lo que había alimentado mi ambición. Los primeros meses fueron tranquilos. Empecé a dormir de nuevo. El campo me daba paz. Los vecinos eran buena gente. Me sentía casi humano otra vez. Hasta que una mañana, al despertar, encontré un sobresellado frente a mi puerta. No tenía remitente. Al abrirlo, encontré una sola hoja, amarilla, como envejecida. Tenía una frase escrita con tinta negra. Lo que es tuyo, siempre vuelve. Desde ese día, los animales comenzaron a morir. Una gallina decapitada, un perro con los ojos arrancados, incluso un gato colgado en la entrada del gallinero. Las noches dejaron de ser seguras. Volvieron los susurros. Los espejos empañados sin humedad. El olor a carne quemada. Y lo peor, volví a ver a Ángela. Pero esta vez, no como mujer. Era una sombra que se deslizaba por los rincones de mi casa, que me hablaba en sueños, que me repetía la misma frase una y otra vez: el poder no se devuelve, solo se consume. Entonces comprendí que nunca hubo pacto de salida, que el ritual no termina, que cada éxito, cada logro, cada billete que toqué en aquellos años de fortuna era una deuda que ahora debía pagar, día a día, con mi cordura, con mi sangre, con mi alma. Una noche, soñé que me encontraba en un salón lleno de velas, como aquel del primer ritual. Había un trono en el centro, tallado en huesos. Sentado en él, una criatura deforme, con ojos infinitos y voz de 1000 lenguas, me extendía una mano. Me ofrecía una segunda oportunidad. Más poder. Más riquezas. Mujeres. Viajes. Juventud eterna. Solo tenía que aceptar. Solo tenía que decirlo. Me desperté gritando. Había sangre en mis manos. Y sobre la mesa de mi cocina, un contrato. Firmado con mi nombre. En mi letra. Con mi firma. Pero yo no recordaba haberlo escrito. Desesperado, busqué al cura del centro. Viajé hasta Medellín. Pero cuando llegué, supe que había muerto hacía una semana. Se había lanzado de la torre de la iglesia. Dejó una nota que decía: no se puede salvar a quien ya fue devorado. Ahora vivo entre la vigilia y el delirio. Ya no sé si esto es real, si sigo vivo, o si soy apenas una carcasa poseída por esa fuerza que un día invoqué. Hay noches en que veo mi reflejo mover los labios antes que yo. Hay días en que la comida sabe a tierra y el agua a sangre. Ya no siento miedo. Solo una resignación amarga. Y si estás escuchando esto, si alguna vez alguien te ofrece un camino rápido, un ritual, una velita con aceite extraño, una bruja con ojos blancos, aléjate. Porque yo me hice rico con un amarre. Pero ahora soy pobre de alma, de vida, de humanidad. Y todo salió mal.